Ya, hermano, buenos días. La paz del Señor esté con ustedes. Antes de empezar con el estudio, oremos. Señor, por los méritos de Cristo pedimos tu favor para que tú nos ayudes a entender tus escrituras con referente a estos temas de la doctrina de la gracia. Permite, si es tu voluntad, que todo lo que tú nos puedas dar sirva para tu gloria, mi Señor. Y también para que nos pongas en nuestro sitio, mi Señor, nos ayude a entender que nosotros seres humanos no tenemos nada sin ti, que todo lo que tú nos has dado es por gracia. Por eso permite que nuestras vidas sirvan con el único propósito por el cual estamos aquí, que es tu gloria, mi Señor. Estamos aquí para ti y no queremos desperdiciar nuestras vidas. Por eso pedimos tu ayuda, mi Señor, en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, ya como ustedes saben, este es, creo, la cuarta clase de la doctrina de la gracia, o los 5 puntos calvinistas. También hemos tocado los puntos arminianos. La última vez hablamos acerca de lo que era la elección incondicional y la condicional. No sé, me gusta siempre dar un resumen porque, como les dije, cada punto está conectado con el siguiente punto. Es necesario entender los puntos anteriores para poder entender el punto que continúa. Entonces, si recuerdan algo de lo que es la predestinación, que hablamos la vez pasada acerca de la predestinación y la elección incondicional, lo que estudiaron. ¿Sí? En general, que el Señor elige a una persona no porque uno haga algo vistoso, que haga méritos para ganarse el cielo, ganarse la salvación. No tenemos nada nosotros para eso. Él escoge por el puro su libre voluntad, desde antes de la fundación del mundo. Eso es básicamente así en general lo que es la elección incondicional. Sí. Hablamos también del arminiano, que él cree que la predestinación es por un conocimiento previo. Dios vio de antemano quién lo iba a escoger y quién no. Eso también hablando del punto arminiano. También hablamos de lo que es la soberanía de Dios. Dios está involucrado tanto en la salvación de la persona como en su condenación. Esto se escucha bastante injusto, bastante cruel, pero es lo que enseña la Biblia. Dios está entonces involucrado en la salvación de la persona y también está involucrado en lo que es la condenación de la persona. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Si es soberano para salvar a la persona, significa que también tiene que ser soberano también en cuanto a la condenación de la persona. Yo sé que se pueden levantar argumentos y decir cómo puede ser Dios posible que esté involucrado en que las personas se pierdan. Pero dijimos que su manera es una manera pasiva, no es una manera activa. No es que Él va y se introduce dentro del corazón del ser humano para producir maldad. Eso no es así, sino solamente deja al hombre tras su deseo. Y los deseos del hombre son de continuar mal, dice la Escritura. Entonces lo que Dios hace es solamente pasar por alto al ser humano malvado. Que toda la humanidad, todos, estamos tras la maldad y Él en su derecho soberano decide escoger a una cierta persona y darle salvación. Un cierto número de personas y darle salvación y la otra solamente la deja pasar por alto. ¿Es injusto eso? No. Es misericordia y es justicia. ¿Sí? Entonces concluimos que la predestinación o Dios escoge incondicionalmente, ¿cierto? Hoy vamos a ver el tercer punto, que se trata de la expiación incondicional o condicional, universal. Expiación limitada, o expiación universal. Le dije que para mí hay puntos que son bastante controversiales o polémicos. Incluso se puede decir que hay calvinistas que se creen calvinistas de 4 puntos. ¿Por qué? Porque retiran este punto. ¿De qué se trata este punto? Hay que hacernos la pregunta: ¿por quién murió Cristo? ¿Cristo murió para salvar a todos los hombres sin distinción o murió para salvar a nadie en particular? Este es el punto de vista arminiano. El primero que le mencioné es el universalista, que dice que Cristo murió por todos los hombres sin distinción. El segundo es que Cristo murió para no salvar a nadie en particular. El tercer punto, que es el tercer punto calvinista, es Cristo murió para salvar a un cierto número de personas. Existen esas 3 maneras de ver la muerte de Cristo. El primero es el sostenido por la humanidad, retirando la iglesia. Todas las personas creen que si mueren van al cielo, ¿cierto? Eso se conoce como universalista. Este punto no lo creen las iglesias, la mayoría de iglesias no lo creen, las iglesias cristianas, pues.
Porque nosotros creemos que la Biblia dice que hay personas que van al cielo y que van al infierno. No por lo que lo diga un pastor, sino porque la Biblia lo dice. Los universalistas dicen que Cristo murió para salvar a todos los hombres. Y de esta manera ellos, por lógica, suponen que todos los hombres serán salvados. Si Cristo ha pagado la deuda del pecado, ha salvado, ha rescatado y ha dado su vida por todos los hombres, entonces todos los hombres serán salvados. ¿La Biblia menciona que Dios murió por todos los hombres? Sí. Ahorita más adelante vamos a ver qué significa ser todos los hombres. Pero ellos se basan en esos versículos para decir que Cristo murió por todos los hombres y por lógica o por sentido común se dicen, o dicen ellos, que todos los hombres irán al cielo. Pero la Biblia tiene que ser su propio intérprete, porque la misma Biblia dice que hay personas que son condenadas, que las personas que no creen en Cristo también serán condenadas, y que hay personas que también van a recibir castigo, e incluso que menciona que va a haber un juicio en el cual va a apartar a su pueblo y a las personas que no son su pueblo, para darle un castigo, o sea, que se van a perder. Entonces hay que encontrar una armonía entre esas dos cosas. Dice que Cristo murió por todo, pero también dice que hay personas que se pierden, y no creo que haya una persona en el infierno por la cual Cristo haya muerto. Eso sería ilógico. Si Cristo pagó el precio de los pecados de esa persona, es imposible que se pierda. ¿Sí pueden entender? Ya, pero entonces los universalistas dicen que si Cristo murió por todos, entonces todos se van al cielo. Como le dije, esto es sostenido por muchas personas. Todo el mundo cree que se va al cielo. Pero no es así. La Biblia dice que los que van al cielo son los que creen en Cristo. Los arminianos y los calvinistas no creemos, no somos universalistas, por decirlo así de una manera. Ya vamos a entender un poco el punto de vista arminiano, que se puede decir que también son universalistas, pero a la vez no. Entonces, sabemos que no todos se van a salvar y que va a haber un juicio. En Mateo, en Apocalipsis, lo menciona, no todos se van a salvar. Y quiero hacer un paréntesis, y esto lo tuve que haber dicho en las clases pasadas, de qué es lo que significa la voluntad del Señor. Porque qué es lo que primero se nos puede venir a la mente también. No es la voluntad de Dios que todo el mundo se salve. Y cierto que sí, nuestro Dios es un Dios de amor. Pero hay que entender lo que la Biblia habla acerca de la voluntad de Dios. Primero, tenemos una voluntad de Dios que es soberana. ¿Qué significa esto? Que la voluntad soberana de Dios es la que decide qué es lo que va a pasar. No hay nada sobre la tierra que no suceda si no es por el permiso de Dios. Todo sucede por Dios. Tanto lo bueno como lo malo. ¿Sí? Entonces, esa es la voluntad de Dios, que es soberana. Y Dios es soberano en lo que se salvan y en lo que se pierden. En cosas pequeñas como cosas grandes. Todo lo que sucede es porque Dios lo ha decretado y porque es su voluntad. Conocemos entonces que una de las voluntades de Dios es soberana. Todo sucede por Él. Otra manera de ver la voluntad de Dios se conoce como la voluntad preceptiva, que esta habla de la voluntad de Dios con respecto a lo que se refiere a su mandato y a sus leyes. Dios da mandato e incluso da sus leyes, sus 10 mandamientos, y esa es la voluntad de Dios. ¿Cuál es? Que todos las cumplan, ¿cierto? Pero hay una realidad, nadie las cumple. Entonces eso es lo que se conoce como la voluntad preceptiva de Dios, que Él desea que la humanidad cumpla eso, pero al final no hay una realidad que nadie cumple las cosas buenas que Dios manda a hacer. Ese es un tipo de ver también la voluntad de Dios. Y por último tenemos la voluntad de Dios, que se refiere a la disposición a lo que le agrada. Dios desea que el ser humano no se pierda, realmente, desea que el ser humano se comporte bien. Él no se deleita en la muerte del inicuo. Hay un sentido en que el castigo del inicuo no produce un gozo en Dios. Eso también tenemos que conocerlo. Dios la Biblia lo dice, no se alegra porque la humanidad se pierda. No se alegra porque la familia se destruya. Eso no es como que el gozo del Señor. Él escoge hacerlo, cuando decide castigar la maldad, Él escoge hacerlo, porque Él también se deleita en lo que es la justicia. Entonces, Él hace el juicio, pero se entristece de tal juicio. Se entristece de que tal juicio tiene que ser llevado a cabo. Es algo así como un juez sentenciando a su propio hijo. Tiene que aplicar justicia porque la justicia tiene que prevalecer, pero al final sabe que es su propio hijo el que se está perdiendo. Entonces quiero que quede claro por lo menos lo que es esa voluntad del Señor, para que también podamos entender todo lo que hemos hablado.
Y antes de empezar, ya hablamos del punto universalista. Yo creo que no hay que indagar tanto porque todos creemos aquí que Dios ha destinado personas para el cielo como también personas que van a ser condenadas, ¿cierto? Entonces el universalista no debería haber aquí una persona que crea en eso. No todas las personas se salvan, hermano. ¿Por qué? Porque la Biblia se levanta diciendo que van a haber personas condenadas. ¿Ya? Pero hay dos puntos que vamos a tratar y el primero es el arminiano y el calvinista. Y antes de empezar es bueno entender qué no debaten los arminianos y qué no debaten los calvinistas. Bueno, la suficiencia de Cristo, en eso estamos de acuerdo tanto arminianos como calvinistas. ¿Qué significa esto? Que nosotros creemos que la sangre de Cristo o la muerte de Cristo o la expiación de Cristo es poderosa y es completa. ¿Sí? Que solo una sola gota de sangre derramada por Cristo es suficiente para limpiar los pecados de 1000 humanidades. Eso lo creemos tanto arminianos como calvinistas, ¿sí? La muerte de Cristo es suficiente, es completa. Tiene una naturaleza y un poder ilimitado, su sacrificio es completo y perfecto para salvar lo que Él desea. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los calvinistas y los arminianos con referente a la expiación de Cristo o con referente a su muerte? Bueno, la diferencia está en lo que es la intención y el alcance. El arminiano se levanta diciendo que postula que el propósito o la intención de la expiación de Cristo en relación a la eficacia de la misma era solamente proveer o hacer posible la salvación para todos los seres humanos. Ahorita vamos a definir bien lo que es el punto arminiano. Pero su intención era que Dios murió por todos los seres humanos. Pero está condicionada. Es como que Cristo murió por todos y ya hizo su parte, pero hay una condición. Ustedes tienen que hacer una para que esto se haga efectivo. Entonces no es certera, no da el blanco. Y el calvinista, ¿qué piensa? Que cuando Dios envió a su hijo a morir, lo hizo de una manera certera que dio en el blanco. De modo tal de que no hay un desperdicio de su sangre. Ahorita vamos a ver un poco más profundo acerca de este tema para que ustedes puedan ver la diferencia que hay entre el arminiano y el calvinista. No es en su suficiencia, sino en su intención y alcance. ¿Qué cree también el arminiano? Que el Cristo murió por todos y el calvinista dice que Cristo murió por un número específico. Por eso que es expiación limitada. Que Dios tenía en mente solamente un grupo de personas. Y por ese grupo de personas Cristo vino a morir. Entonces los arminianos dicen, Cristo tuvo una salvación potencial para todos los hombres, como le dije, esto también lo creemos nosotros. Cristo murió en la cruz según este punto de vista, pero aunque Él pagó la deuda de nuestro pecado, su obra en la cruz llega a ser eficaz hasta que el hombre decide por Cristo y de este modo es salvado. Cristo entonces murió por toda la humanidad, pero su sacrificio solo es efectivo a los que creen. Murió por todos los hombres y por cada hombre, de modo que ha obtenido para todos ellos por su muerte en la cruz la redención y el perdón de los pecados. Aún así, nadie realmente disfruta de este perdón de pecados sino el creyente, o sea, primero el que cree. Cristo viene a nosotros simplemente diciendo, he cumplido mi parte, di mi vida por todos, porque tengo un amor salvador por todos en el mundo entero. Ahora bien, si solo crees y vienes a mí, yo puedo salvarte. Hace una distinción entre lo que hizo Cristo, que fue morir por todos, y lo que Cristo consiguió. No todos se salvan. Esa es la gran diferencia. Para ellos la muerte es como un regalo universal. Hay un regalo para todos, pero solo algunos pueden tomar posesión de ese regalo. Cristo no solo derramó su sangre, sino también la esparció. Le explico yo en mis palabras. Es un poco difícil de entenderlo así. Cristo muere por todos los seres humanos. ¿Creen todos los seres humanos? No. Entonces, Cristo cumple su parte de morir, dice el arminiano, Cristo cumple su parte de morir por toda la humanidad. Pero la única manera de que se haga efectivo la salvación es que el hombre venga condicionalmente a creer. ¿Sí entiendes? Cristo muere por todos los seres humanos, pero solamente un grupo cree. Y se hace efectivo, eso es a lo que creen nada más. ¿Sí? Ellos se basan en versículos bastante buenos
Y aquí también hago otro paréntesis. Mira, tenemos que entender que los arminianos también leen las escrituras. Yo no pretendo aquí dar algo en solamente 6 clases cuando ellos tuvieron una discusión de 700 asambleas para llegar a la conclusión de que el calvinismo prevaleció por medio del arminiano. Pero ellos sí también tienen su postura basada en las escrituras y ahorita la vamos a ver. También quiero que me ayuden. Ellos dicen, hablan de primera de Juan 2.2, Juan, si lo puedes leer. Hablan de segunda de Corintios 5.14. Pauli, si puedes me ayudar con este. Primera de Corintios 5.14. Karina, ¿me puedes ayudar leyendo Juan 4.42? Iván, ¿me puedes ayudar leyendo Juan 3.16? Ya, déjenmelo ahí. Pero entonces quiero que quede claro lo que cree el arminiano. El arminiano cree que Cristo murió por todo el mundo, pero no es certero, porque solamente la muerte de Cristo es eficaz a lo que creen nada más. El calvinista, me adelanto, el calvinista cree que Cristo murió solamente por un grupo de personas. ¿Esto qué hace? La conclusión sería para nosotros los calvinistas, es que no hay un derramamiento en vano de la sangre de Cristo. ¿Sí pueden entender eso? Entonces, el calvinista cree entonces que Cristo muere como un regalo universal, pero solamente es eficaz si el hombre cree. ¿En qué se basan ellos? En que la Biblia dice que Cristo murió por todo el mundo. Uno de los versículos es 1 Juan 2.2. Dice, y Él, hablando de Cristo, es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ya dice que es la propiciación por nuestro pecado, y no solamente los nuestros, sino por los de todo el mundo. Está bastante claro ahí, ¿cierto?, que Cristo murió por todo el mundo. Por eso ellos se basan aquí fácilmente, entonces Cristo está diciendo que murió por todo el mundo. ¿Cierto? Segunda de Corintios, no recuerdo quién es. 5.14. Ya. ¿Hasta cuándo? ¿Por 14? 5.14, sí. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Claro. ¿Qué dice ahí? ¿Qué quiere referir Pablo allí? Que hubo un sacrificio para todos. Entonces, tomando en cuenta esos versículos, la Biblia entonces se está levantando diciendo Cristo murió por todos. El siguiente versículo, Karina. Juan 4:42. Ya, sí. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Ya. La referencia que quiero hacer ese versículo es que se levanta diciendo que Cristo es el Salvador del mundo. Juan 3.16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese no tanto apoya al universalista, pero sí se levanta, los universalistas se agarran de ese versículo para decir que Cristo amó a todo el mundo y por eso murió por todo el mundo. Entonces, ¿verdad que para los arminianos tiene sentido estos versículos? Sí, porque dice que el sacrificio de Cristo es para todo el mundo. Entonces ellos dicen ya, de modo que la Biblia sí dice que Cristo murió por todo el mundo, entonces significa que sí murió por todo el mundo. Pero ellos también creen que hay muchas personas que se pierden, entonces ellos, la conclusión que pueden dar, lógicamente, por eso les digo que ellos también estudian la Escritura, lógicamente, que dicen ellos, entonces solamente es eficaz para un pueblo, pero Cristo sí murió por todo el mundo porque la Escritura lo dice. ¿Sí pueden entender? Sí. Ya. Hay que entender, como le acabo de decir, nosotros tenemos, y es una regla para leer las Escrituras, que la Biblia tiene que ser su propio intérprete, hermano. Hay versículos que tú puedes ver en una parte y no va a ser claro para ti si no lo lees en otra parte. Y nosotros tenemos que entender lo que significa mundo o todos en otras partes de las Escrituras. Miren, no estamos pasando por alto el hecho de que hay algunas escrituras que se refieren al mundo o a todos. Y muchas personas lo han tomado como un punto de vista con referente al arminianismo. Sin embargo, cuando comparamos la escritura con las escrituras, vemos que el uso de la palabra mundo no implica necesariamente a cada hombre en el mundo,
Los fariseos dijeron en un versículo de la Escritura: ya veis, no conseguí nada, mira, el mundo se va tras de él. Eso lo dice en los evangelios. ¿Eso significaba que todo el mundo se estaba yendo detrás de Cristo? No, sino Una masa de gente, así que una masa de gente en ese momento. Porque había otras personas en otros países, en otros continentes que no se estaban yendo detrás de Cristo en ese momento. ¿Sí? Cuando Lucas informa que el César, sí fue el César, mandó a empadronar a todas las personas, dice que iban todos a empadronarse. Le vuelvo a decir, ¿iban realmente todos a ser contados? No estaban todos los países ni todos los continentes allí, ni todas las personas de todos los continentes allí. Solamente era un grupo de personas en ese momento, pero se le da el nombre de todos. Oye, todos van detrás de él, todos fueron empadronados. Por eso la pregunta que tenemos que hacer no es, ¿eran realmente todos empadronados, eran todos los que se iban tras Cristo? La respuesta obvia es no, pero la Biblia dice que fueron todos. También Pablo dice que todo me es lícito, mas no todo me conviene. ¿Ese todo encierra todo? No, porque no puede ser lícito pecar. Eso también tiene que excluirlo. Entonces la palabra todo no puede ser el todo en general, sino se trata de un todo específico. Por eso entendemos que la Biblia, cuando también menciona todo, no es algo específico, sino como algo particular. Y también que tenemos que entender, hermanos, si la intención de Dios fue salvar al mundo entero, entonces la muerte de Cristo ha sido un gran fracaso. Porque un vasto número de hombres se pierden. Es lo que yo les decía. El arminiano dice que Cristo murió por todos, pero sin duda ellos dicen que es eficaz solamente a los que creen. Entonces para mí eso, o para nosotros, deberíamos pensar de que fue un fracaso, que gran parte de su sangre fue derramada en vano. ¿Por qué? Porque nunca se va a hacer eficaz, porque sabemos que muchos se van a perder. ¿Sí? Entonces sería en vano, sería un sacrificio que no fue un logro total. Pero si nosotros entendemos que la salvación solamente porque el propósito y la meta de Cristo fue por morir por un pequeño grupo particular o un número, eso sí sería un logro total, ¿cierto? Por eso es que el calvinista lo ve así. Creemos que tuvo en la mente de Dios un cierto número y que Él vino a morir por ese cierto número. Y ahí para nosotros sería algo que si dan el blanco y no va a haber un desperdicio, sino que decidió morir por las personas que Él decidió que se salvaran. ¿Sí? Dice la predestinación. Eso es la predestinación. Sí. Ahorita vamos a ver ese punto también de Efesios 1:4. Pero los comentarios bíblicos que te mencioné, José Luis, Juan 3:16. Esta es la Biblia de la Reforma, el comentario que hace con referente a la palabra todos. Claro, el comentario lo hace Sproul. Algunos, Juan 3:16. Algunos han insistido en que Dios envió a Jesús para morir con el propósito de hacer la salvación posible para todas las personas sin excepción. Sin embargo, Jesús deja en claro que la salvación de aquellos a los que el Padre le da no es una mera posibilidad, sino una certeza absoluta. Todos aquellos a quienes Dios ha escogido vendrán a Cristo, quien ha entregado su vida solo por sus ovejas y no por aquellos que no han sido elegidos desde la fundación del mundo. Lo que se quiere recalcar con el mundo es que la acción salvadora de Cristo no está limitada a un tiempo, lugar o pueblo, sino que se aplica a todos los elegidos de todo el mundo, sin importar la época en la que vivan o su etnia. Además, en Juan, a menudo el mundo se opone a Dios, así que la maravilla del amor de Dios es desplegada en la indignidad de su objeto. Aquellos que no reciben el remedio que Dios ha provisto en Cristo perecerán.
siguen siendo ciertos que cualquiera que crea en Cristo no morirá, sino que vivirá en la presencia de Dios para siempre. Ahí termino. Sí. Y repara el comentario de 1 de Juan 2.2. Sproul dice que el mundo ahí también se refiere no a lo que es en general, sino que Cristo siempre tiene en su mente el ser certero con la muerte de Cristo. Perdón, Dios tiene en su mente el ser certero con la muerte de Cristo. Claro, Nunca va a permitir que se desperdicie la sangre del Señor. Eso sería en vano, por eso le digo que sería un fracaso el decir que Cristo murió por todo el mundo y que solamente va a ser efectivo a los que creen. Entonces significa eso que gran parte del sacrificio de Cristo fue en vano. Claro. Sproul dice, referente a Juan 2.2. Ya, pero antes de leerlo, lo que dice 1 de Juan 2.2 es que Él es la propiciación por nuestro pecado y no solamente los nuestros, sino por los de todo el mundo. Y Sproul, con referente a este versículo, dice el comentario. Hace este siguiente análisis. Ya. El sacrificio de Cristo no solo es suficiente para Juan y su comunidad más inmediata, sino que también es válido en cualquier parte del mundo para aquellos que creen. Es un sacrificio que no requiere adición alguna o suplemento. Este versículo no significa que el Señor tuviera la intención de que la expiación pagara por los pecados de todas las personas sin excepción. Más bien afirma que hay un solo sacrificio disponible para cualquier pecador, es decir, el sacrificio de Cristo. Este sacrificio es efectivo para todos los que creen, pero los únicos que creerán son los escogidos por Dios para la salvación desde la fundación del mundo. Y Jesús hizo expiación solo por este pueblo escogido. Sí, ahí vamos a lo que es lo que cree el calvinismo con referente a la expiación limitada. Creemos que está muy unido al amor de Dios y a la predestinación que Dios hace. De modo tal que el amor de Dios es particular, como le dije en la clase pasada, el amor de Dios es limitado, entonces también creemos que la muerte de Cristo también es limitada. Pero ahorita lo vamos a ver más adelante. También entender que cuando los apóstoles escriben la Biblia, recuerden que el mensaje, hermano, de Dios siempre era exclusivo para los del pueblo de Israel. Entonces es bastante bueno para los apóstoles o para el Espíritu Santo referir el mundo en sus cartas, refiriéndose a que no era solamente exclusivo de los judíos del pueblo de Israel, sino también a los gentiles. Eso también es el comentario que se hace para la palabra mundo o todos. ¿Por qué? Porque Mateo escribe o Juan escribe sus cartas y la mayoría de sus cartas van dirigidas a un pueblo judío, Israel, que ellos pensaban que la salvación les pertenecía nada más a ellos, pero no, ellos dicen la salvación es para todo el mundo, no solamente para los de Israel, sino también para los extranjeros. ¿Sí? Eso también hace referencia con la palabra mundo en lo que es las escrituras. Entonces, como les dije, el arminiano se basa y sus versículos bíblicos, se basa en muchos versículos bíblicos y está verdad basada, pero nosotros entendemos y creemos que la sangre de Cristo no se derramó en vano, sino que está muy conectado a su muerte con lo que es el amor que Dios escogió a las personas. Entonces entramos a lo que es la expiación limitada. Nosotros creemos, o los calvinistas, creemos que la redención es particular. Creemos que se considera un punto de vista favorable porque el punto de la doctrina no es limitar la misericordia de Dios, sino dejar claro que Jesús no murió en lugar de cada pecador en la tierra, sino por su propio pueblo. El buen pastor da su vida no por las cabras, sino por sus ovejas. Y también nosotros tenemos versículos bíblicos que también nos apoyan en lo que nosotros estamos diciendo, que Cristo vino a morir por un número en particular. Hermano, siempre digo esto en los estudios. No, por eso le digo, el arminiano lee mucho la escritura y nosotros también. Y no quiero lograr que todos crean esto. Obviamente les digo que IBR Linares creen esto, somos calvinistas. Pero la idea, la intención es que nosotros estudiemos y si ustedes no creen en estos puntos, que
puedan estudiarlo, lo puedan estudiar con nosotros y ver si realmente es bíblico. ¿Por qué? Por eso le doy importancia a lo que pasó en el concilio de Dort. Fueron más de 700 reuniones para llegar a esta conclusión. No pretendo yo hacerlo en 6 clases. No, sino si no lo aceptan, nosotros podamos estudiarlo. Lograr un tiempo y ir viendo qué es lo que de verdad dice la Escritura. ¿Sí? Igual momento, en este momento de clase también ustedes pueden dar comentarios, pueden hacer preguntas. Esto no es una dictadura. Aquí no es de que yo es lo que yo diga, no. Es lo que cree Iglesia y BR Linares. Pero no estamos forzándolo a creerlo, sino a que nosotros podamos ver qué es lo que dice la Escritura. ¿Sí? Por eso si tienen preguntas se las pueden hacer. Se las responde Juan. Sí, ahorita vamos para allá. Dice, porque quiero conectar lo que dice Efesios, que es la predestinación, con lo que es la expiación limitada. Entonces, nosotros tenemos muchos versículos bíblicos también que apoyan que la muerte de Cristo fue por un número particular de personas. Ahora me ayuda Ana María. Juan 6 del 37 al 40. Edmar, ¿me puedes ayudar con Mateo 1:21? Juan 10. Sí, obviamente Juan 10, Nicole. Juan 10 del 11 al 16, yo creo que ese pasaje es bastante bueno. Juan 15, 13, Lindomar, porfa, si me ayuda. Juan 15, 13. Yeli, Hechos 20, 28. Efesios 5, 25, Jesús, porfa. Sí, estos versículos que vamos a mencionar ahora apoyan lo que es la expiación limitada. Que Cristo vino a morir por un número de personas en particular. Ya, entonces tenemos Juan 10 del 11 al 16. Ana María. Juan 10. Del 11 al 16. Ya. Yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, debe venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importa las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Ya. En ese pasaje primero dice que Cristo pone su vida por sus ovejas, ¿cierto? Es por sus ovejas por el que muere. Y también hace referencia a que Él conoce sus ovejas. Conoce sus ovejas y aparte dice que pone su vida por sus ovejas. Esa es la referencia que hace ese versículo, de que Él conoce por quién va a morir. Y Él conoce por quién va a poner su vida. Está ese número en su mente y es sus ovejas. No dice que muere por todo el mundo, no, hace algo exclusivo, mis ovejas. E incluso si ustedes continúan leyendo ese pasaje, él menciona que hay otras que no son sus ovejas, que menciona, y ustedes no pueden creer porque no son mis ovejas. Sí. Y si no creen es porque son condenados, hermano, porque la Biblia dice que el que no cree es condenado. Entonces, ¿qué dice? Ustedes no son mis ovejas porque ustedes no creen. Por eso Juan dice, yo muero y pongo mi vida por mis ovejas. Continuamos con Juan 6 del 37 al 40, creo que fue el que te dije, Edma. No, dice Mateo 1. 6 del 37 al 40, ¿a quién se lo di? A ninguno. Juan 6 del 37 al 40. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada,
sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Jesús dando referencia a la salvación, él dice, todo lo que me da mi Padre, yo lo resucitaré. ¿Y cuál es la voluntad de mi Padre? Que todo lo que Él me da, yo no pierda nada. Yo creo que esto sería un arma contra el arminianismo, que ellos dicen que Cristo murió por todo, pero aquí dice que Cristo no va a permitir que se pierda ninguno de lo que el Padre le ha dado. ¿Sí? Vuelve a hacer referencia a que ahí es algo limitado. Todo lo que el Padre me ha dado, no se va a perder ninguno. Ahora sí, Mateo 1:21. Y dará luz a un hijo y le pondré por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ya también hace algo particular. Dice que el nombre del Señor es Jesús porque Él va a salvar a su pueblo. ¿Va a salvar a todo el mundo? No, a su pueblo. ¿Cuál te di, Nicole? Juan 15:13. No, a mí. Ah, aquí era Juan 6:37 el que leyó Juan. Sí. Sí. Tú, lindo man, Juan 15:13. Ya. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Sí. Aquí ahora menciona que es un grupo. Yo pongo la vida por mis amigos. Y la Biblia que dice que los que no obedecen al Señor son personas que se rebelan contra su voluntad y lo tilda como enemigo. Y él dice aquí que él pone su vida por sus amigos. ¿Qué significa? Que hace su muerte algo particular también. Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Sí, ¿por qué murió Cristo? ¿Por todo el mundo en general? No, según este pasaje dice que murió y derramó su sangre por su iglesia. Efesios 5:25, Gerson. Así como Cristo amó a la iglesia, un marido debería dar su amor especial exclusivamente a una sola mujer, como Cristo se entregó a sí mismo, y trabajar por su santidad, como Cristo tuvo el propósito de santificar a su pueblo. ¿Qué versión es esa, hermano? Biblia de Estudio, Herencia Reformada. Efesios 5:26. 5:25. Bueno, pero en sí hace énfasis en que Cristo se sacrifica por su esposa, por la iglesia. Y dice que el hombre también tiene que sacrificarse por su mujer. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir el calvinista acá? Que también es algo particular. Cristo se sacrifica solamente por su iglesia, por su esposa, que es la iglesia. Por eso les digo, esto hace referencia, con todo el siglo que acabo de mencionar, hace referencia a que la muerte de Cristo fue particular y fue limitada. Cristo muere por su pueblo y Cristo muere por su iglesia. ¿Sí? El calvinista dice que Cristo murió positiva y eficazmente para salvar a un cierto número de pecadores, merecedores del infierno, sobre quienes el Padre ya había puesto su libre y soberano amor electivo. Esto es lo que estaba diciendo José Luis. Cristo va a morir por lo que Él puso su amor. ¿Sí? El segundo punto calvinista, el tercer punto calvinista está unido a la elección incondicional. ¿Sí? Esto se conecta. O sea que el amor y la expiación de Cristo van juntos. La Biblia enseña muchas veces que el amor de Dios es particular, ¿cierto? Que es solamente dado a un grupo de personas. Eso es lo que lo vimos la vez pasada. Yo no sé si recuerdan que dice: a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Bueno, precisamente a Jacob que ama, por esa persona, Cristo muere. ¿Cristo muere por Esaú también? La respuesta es no. Si Esaú se pierde, no puede ser que Cristo muera por él. ¿Cristo muere por Judas Iscariote también? No puede ser. Si Judas se pierde, Cristo no va a morir por él. ¿Sí?
Entonces, la Biblia enseña que lo que Dios ama incondicionalmente y los predestina por ese mismo número de personas que Él ama y escoge, muere por ese mismo número de personas. De modo tal de que lo hace eficaz. No hay un desperdicio. Lo que Él ama, también lo va a Cristo a morir por Él. Entonces, el amor electivo de Dios está conectado a su expiación, particular o limitada. Por eso les enseñé la vez pasada de que el amor de Dios es particular. A Esaú amé, a Jacob amé, a Esaú aborrecí. Y hay un versículo que es bastante, porque Pablo dice, yo sé que ustedes se van a levantar y dicen, hay injusticia en Dios. Y él dice, bueno, sí, no hay injusticia en Dios de ninguna manera. Pero Dios tendrá misericordia del que tenga misericordia, y al quien quiere endurecer, endurece. Esa es la voluntad del Señor. Les dije que Dios dice que su amor es particular, porque Amós lo dice, este versículo también lo tratamos la vez pasada, que Amós, dice que solamente usted, refiriéndose al pueblo de Israel, solamente usted lo es conocido de todos los pueblos. Esto es un conocimiento intelectual, no, porque Dios conoce a todas las naciones. Es un conocimiento de intimidad y de amor, de que de todos los pueblos yo solamente te conozco a ti, o sea, yo solamente te selecciono a ti, ¿sí? Eso se refiere al conocer. También lo vimos en Romanos 8:30, que dice que lo que antes conoció, predestinó, justificó, y eso es la cadena, ¿cierto? Pero este conocer no es un conocer intelectual, sino un conocer de escoger. Entonces, lo que Dios ama, incluso la cadena es esa. Dios justifica, Dios llama, Dios justifica, y ahora también incluimos en este punto, Dios muere por eso a lo cual Dios destinó, a lo cual Dios escogió, Dios muere solamente por ese grupo de personas. Entonces, de eso, si nosotros decimos que Dios murió por todo, entonces tendríamos que estar afirmando que Dios se equivoca y que Dios fracasa. O sea, Dios todos los días estaría fracasando cada vez que una persona se va al infierno. Sí, por eso les dije que sería un fracaso total. ¿Cuál es el propósito del Señor? Si es un logro total o un fracaso. Imagínense que Cristo realmente decidió morir por todo el mundo, pero no todo el mundo se salva. Entonces, primero creo que sería en vano su muerte. Y solamente fue eficaz solamente para los que se salvan. Entonces, gran parte de la sangre derramada de Cristo fue en vano. Y Dios, que es perfecto, no creo que haga eso. Sería ir en contra de lo que es la naturaleza del Señor. Ya estamos terminando, hermano. Dice 1 Juan 4:10, dice que en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestro pecado. Este es el versículo, y Efesios 1:4 que menciona José Luis, si lo pueden leer, dice que Él nos escoge y Cristo muere por nosotros. Véanlo aquí, lo vuelvo a repetir. En esto consiste el amor. No es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación, o sea, murió por nuestros pecados. Efesios 1:4, José. Desde el 3. Ya. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Síguelo leyendo un poquito. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. A su voluntad. Sí. Bueno, en sí, por eso les digo, el amor, la predestinación, la elección incondicional de Dios está unida a lo que Cristo hace, que es su sacrificio. Entonces, para que quede claro este concepto, Cristo murió positiva y eficazmente para salvar a un cierto número de pecadores, merecedores del infierno, sobre quienes el Padre ya había puesto su libre y soberano amor electivo. Cristo muere por lo que el Padre ya había escogido. Por último,
tenemos que entender o definir qué es la muerte de Cristo. ¿Por quiénes murió Cristo, hermano? Es necesario definir esa palabra, o es necesario definir la palabra morir, pero el morir de Cristo, ¿ves? ¿Qué es lo que hizo Cristo cuando murió? La Biblia define la muerte de Cristo de varias maneras. Dice que es un sacrificio vicario por los pecados. Dice que su muerte aplacó la ira de Dios, o sea que eliminó la enemistad, o sea que reconcilió a su pueblo con Dios. Dice que los redimió también de la maldición. Esto siempre la Biblia hace referencia a la muerte de Cristo, que logra todas estas cosas. Esto es teórico o hipotético para los arminianos, pero para su iglesia esto es real, ¿cierto? Para ellos es una teoría, hermano, pero para nosotros estas cosas, que Él fue vicario por nuestro pecado, que Él quitó la enemistad, que reconcilió a su pueblo, es real, solamente para su pueblo, y no es una teoría. Por último, quiero leerle Isaías 53. Y con este versículo termino. Lo voy a leer desde el 7. Dice, ¿lo tienen? Lo tienen todos, ¿cierto? Dice, hablando del sacrificio de Cristo: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Escúchenlo de lo particular. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Este versículo es claro. Y verá el fruto de su aflicción, de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Hermano, Cristo va a quedar satisfecho con lo que hizo. No murió por todo el mundo y esperando a ver quién se salva o quién no. No, Él verá el fruto de lo que Él sufrió y Él quedará satisfecho. Fue un logro. ¿Sí? ¿Tienen algo que decir? ¿Algo que opinar? ¿Un comentario? Lo que decías tú de la voluntad de Dios, las tres como clasificaciones, yo creo que los arminianos se equivocan en la voluntad soberana, o no la entienden al final, porque cuando uno habla con ellos es como, ellos dicen que entonces si Dios es soberano como decimos nosotros, ¿qué es? Entonces somos unos robots, unos títeres en su mano. Entonces como que no pueden aceptar que la salvación es de Dios solamente y no depende de nada de nosotros. Sí. Hermano, la mayoría aquí está de acuerdo de que Dios hace todo lo que Él se le place hacer, ¿cierto? Y que todo lo que sucede es por Dios, ¿cierto? Entonces yo sé que viene a nuestra mente y decir, ok, pero hay personas que se salvan. Pero eso es lo que la Biblia dice, Dios es soberano. Y entender, hermano, de que no podemos creer que Dios va a llegar, no va a poder cruzar una línea para no interrumpir nuestra voluntad. Entonces esto haría al hombre soberano y a Dios no. Es como, Señor, tú eres soberano, pero yo tengo mi libertad. O sea, tú no puedes tocarme a mí. O sea, yo no quiero quitarle responsabilidad al hombre, pero yo quiero que ustedes puedan ver lo que la Biblia dice, que Dios va a cumplir su voluntad aún a través del hombre, y el hombre no deja de ser responsable. Le dije, Judas, ¿fue la voluntad del Señor que Judas traicionara a Cristo? Sí. ¿Y Judas es responsable por lo que hizo? Sí. Pero Dios cumplió su voluntad. ¿Cierto? Por eso le dije, solamente Dios quita el freno y Judas va y él desea las 30 monedas de plata. ¿Dios le metió ese deseo a Judas? No, es la naturaleza de él. Solamente le da más libertad a Judas y Judas decide hacer lo que hace. ¿Judas qué va a recibir? Justicia. ¿Recibió injusticia? No. Pero no podemos pretender de que Dios se va a quedar atrás de una línea esperando que hace Judas para ver si se cumple o no la voluntad del Señor. Eso no va a suceder.
Dios no se va a quedar ahí esperando cuál es la decisión del ser humano para ver si se cumple lo que Él quiere o lo que Él desea. Eso no es así. Dios es soberano sobre todas las cosas. Y me gusta mencionarle de que no va a haber nada pequeño en este mundo que se salga fuera del control de Dios. Imagínate que Cristo fuera muerto por una neumonía y no por una cruz. Eso significa que entonces un virus es soberano y Dios no. No, hermano, Dios tiene el control de todo. ¿Sí? ¿Otro comentario? Sí. Oremos, pues. Agradecido contigo por tu palabra, mi Señor. Ciertamente esto es sabiduría. Aún así creemos que somos muy débiles para entender tu escritura, por eso seguimos pidiendo tu apoyo. Que tú nos ayudes, mi Señor. Y creo que a medida que nosotros vayamos entendiendo las escrituras, debería llevarnos a nosotros a ser más humildes, mi Señor, y creer que tú nos has escogido por pura gracia, pues no hay motivo en nosotros para que tú hayas puesto tu amor. Por eso te alabamos y, Señor, gracias por morir por nosotros y por nuestros pecados. Y gracias por reconciliarnos, por expiar nuestros pecados, mi Señor. Gracias por tu sacrificio. Ayúdanos a valorar esto, a ser dignos del llamado que tú nos has hecho. Gracias por esta clase, en nombre de Cristo Jesús. Amén.